Buenas tardes. Continuando con el programa de formación bajo modalidad virtual, reacondicionamiento pozo. En esta oportunidad hablaremos acerca del ambiente de análisis que debe seguirse al momento de seleccionar los trabajos que deben realizarse a pozos productores o inyectores, por supuesto, basado en la causa que originen los problemas que tengan que ver con productividad e inyectividad. Por consiguiente, el objetivo es presentar el diagnóstico de los pozos a partir del análisis de problemas en los diferentes ambientes del sistema pozo-yacimiento, así como las diversas operaciones de subsuelo y actividades de rehabilitaciones necesarias para restablecer y o mejorar las condiciones de producción o inyección de los pozos. Por consiguiente, al momento de desarrollar el diagnóstico de los pozos problemas, debemos observar detalladamente los diferentes síntomas que se generen en un determinado momento de la vida productiva de un pozo en particular, como por ejemplo disminución anormal o fuera del comportamiento normal de producción de los pozos, observándose tasas variantes o tasas o caudales de petróleo obtenidos a nivel de superficie. También debemos tener claramente u observar claramente la producción que se esté generando en un determinado momento en un pozo, el cual pueda ser diferente, o mejor dicho, que no concuerde con los pronósticos basados en parámetros geológicos y del yacimiento, es decir, previa simulación del yacimiento. Lo que nos llama la atención súbitamente la necesidad de establecer cuáles serían esas posibles causas de la disminución anormal de la tasa de producción o inyección, sea el caso, por ejemplo, debido a taponamiento de la tubería de producción por alguna herramienta que ha quedado en el pozo, también conocida como pescado, o problemas de arenamiento. Si existen problemas en el sistema de levantamiento artificial, bien sea la cantidad óptima de gas y presión del sistema de levantamiento artificial por gas, funcionamiento inadecuado de las válvulas de LAG, funcionamiento inadecuado del sistema de levantamiento bombeo electrosumergible, PCP, entre otros. También en cuanto a cambios presentes en el yacimiento, como por ejemplo disminución en la presión debido al agotamiento que viene presentando el mismo a medida que se va extrayendo volúmenes de fluidos en el cual previamente estaban almacenados en su espacio poroso, incremento del agua y sedimento o del corte de AIS debido, entre otras razones, al llegar frente de inyección de agua, en el caso de que tengamos un proyecto de inyección de agua, o que el contacto agua-petróleo ha llegado hasta cubrir la zona petrolífera. De repente también podemos tener que la zona real es diferente a la registrada. También esa pérdida de productividad pueda deberse, como hemos dicho en videos tutoriales previos, a lo que denominamos daño de formación, que no es más que la obstrucción generada por diversos mecanismos a la garganta porar o a los poros interconectados, como migración de arena, fino, presencia de asfaltenos, parafinas, incrustaciones inorgánicas, bloqueos por emulsión, bloqueo por agua, entre otros, así como también baja comunicación hoyo yacimiento debido principalmente a baja permeabilidad, la geometría del área de drenaje, así como cambios de fase. Por consiguiente, debe realizarse un proceso de diagnóstico bien detallado, es decir, este proceso debe ser deductivo, el cual permita relacionar toda la data disponible para establecer cuáles son con exactitud las causas de los síntomas que hablamos inicialmente, lo que va a permitir manejar alternativas de soluciones para de manera acertada tomar las acciones correctivas pertinentes y restablecer potencial o generar potencial adicionalmente. Entre las posibles acciones correctivas, las cuales hablaremos de ahora en adelante con más detalle, podemos hablar del fracturamiento hidráulico, tratamientos matriciales reactivos y no reactivos,
correctivos, ajustes del potencial por debajo de tasa crítica, bien sea para cuando estamos en presencia de alta producción de agua o arena, cambios de zona, ajuste del sistema de levantamiento o limpiezas mecánicas y químicas de hoyo. Pero antes de entrar en detalles en cuanto es ese ambiente de análisis que hacíamos referencia, debemos tomar en cuenta los siguientes conceptos. En primer lugar, ¿qué es la producción diferida? Es importante destacar que cuando un pozo ve afectada su productividad y que requiera realizarse una intervención, hay cierta producción petrolífera que va a quedar como en el aire. Es importante destacar que esta se le llama producción diferida, que no es más que la porción de la producción que no puede ser extraída por cierres eventuales, tanto planificados como no planificados. Por consiguiente, definimos la producción diferida planificada como aquella porción de la producción diferida asociadas a mantenimientos programados de plantas, equipos y arranque de nuevas instalaciones, así como también adquirir datos que involucren cierre de pozos como pruebas de productividad. En cuanto a la producción diferida no planificada, representa la porción de producción diferida asociada a eventos imprevistos, tales como roturas de líneas de flujo, oleoductos, gasoductos, paros no programados de plantas de compresión de gas o estaciones de flujo, fallan los equipos de levantamiento artificial o daños en los equipos de superficie de los pozos, fallas eléctricas, siniestros, hurtos, saboteos u otro evento de lo que no se tenga certeza de su ocurrencia, ni frecuencia, ni en tiempo. De acuerdo con lo anterior, la producción diferida no planificada solo puede ser estimada en base a estadísticas. Ahora bien, en la siguiente imagen o esquema, podemos observar básicamente un ejemplo de lo que sería lo que hablamos anteriormente. Por ejemplo, nosotros podemos tener una línea de producción versus, mejor dicho, una gráfica de producción versus tiempo, en el cual podemos de repente asociar a una o varias estaciones de flujo una cantidad determinada de pozos, los cuales entre todos asociaríamos, por ejemplo, una producción máxima de 50.000 barriles por día, siendo este como dijimos el máximo potencial medida en todos los pozos sin ningún inconveniente. Sin embargo, podemos observar que bien sea por una diferida extraordinaria no aceptada, es decir, una producción diferida no planificada, la cual me genera una diferida ordinaria aceptada de 5.000 barriles diarios, es decir, tendríamos una producción disponible en un determinado momento de 45.000 barriles diarios, la cual, como dijo, puede ser causada por una diferida extraordinaria no aceptada, es decir, no planificada, o una diferida extraordinaria que sería una producción diferida planificada, como por ejemplo paros de plantas o reparaciones en estaciones de flujo, como definíamos anteriormente. Ahora bien, en cuanto a los problemas que presentan los pozos, debemos mencionar lo siguiente. Por ejemplo, para el caso de los pozos productores, como habíamos dicho en videotutoriales anteriores, está lo que es la baja tasa de producción, alta tasa de producción de agua, alta producción de gas, así como también problemas mecánicos relacionados con la configuración del pozo. En cuanto a los pozos inyectores, podemos hablar de problemas de baja tasa de inyección, así como también problemas mecánicos. Es importante acotar lo siguiente. ¿Cómo detectar el problema que presentan los pozos? Es importante mencionar que personal especializado se encarga de realizar a nivel de estaciones de flujo las denominadas pruebas de producción, la cual permite por pozo determinar en base a una fecha específica, como observamos en el recuadro anexo, nos va a permitir medir cuál es el caudal bruto o la producción bruta, es decir, esta es la que asocia tanto el volumen de petróleo, agua y gas que viene asociada a la producción particular de un pozo. El Q neto, que representa lo que sería la producción de petróleo, nos da también la relación gas-petróleo de la formación y la relación gas-petróleo total, siempre y cuando tengamos algún sistema de levantamiento artificial por gas líquido.
continuo o intermitente, el corte de agua o porcentaje de agua y sedimento, si en el cabezal del pozo se cuenta con un reductor, el grado API del petróleo, la temperatura del cabezal a nivel del tubing, THP, la presión del cabezal a nivel del casing, CHP, el estado del pozo, el cual ya habíamos mencionado en el módulo anterior, es decir, si la presión en la línea de flujo y la presión de separación, es decir, la que se genera a nivel del separador en el pozo. Otro de los elementos que debemos tomar en cuenta a la hora de realizar un análisis exhaustivo es todo lo concerniente a los métodos de producción o métodos de levantamiento artificial, valga la redundancia, como por ejemplo, si en el caso de bombeo mecánico debemos chequear la relación estroque-minuto o su velocidad. En cuanto al gas leak, bien sea continuo, debe ser el volumen de gas inyectado versus la presión de inyección óptima. Si es intermitente, debemos tomar en cuenta el tiempo del ciclo de llene para cada pozo, así como el volumen y presión de inyección. En cuanto al bombeo de cavidad progresiva, debemos chequear las revoluciones por minuto y la frecuencia. Para el bombeo electrosumergible deberíamos tomar en cuenta siempre lo que es la frecuencia y el voltaje, así como también el amperaje. En esta imagen nosotros podemos ver de manera esquemática lo que sería la representación del comportamiento de producción versus el tiempo, en donde se plasman básicamente los resultados obtenidos de las diferentes pruebas de producción tomadas en un pozo en particular. Los puntos que permiten tomar una curva promedio subrayada con la línea roja continua que representa una declinación normal del pozo, eso sería más o menos la declinación o el comportamiento de producción normal según los estudios realizados a nivel de geología y de yacimiento que debería presentar un pozo. Sin embargo, debido a diferentes problemas se pueden generar una caída en cuanto a la declinación, un cambio de declinación, como se observa en la imagen anexa. Si el caudal del pozo de la declinación normal es mucho mayor al caudal del pozo actual, allí vamos a tener problemas. Es importante mencionar adicionalmente que para las pruebas de producción se deben tomar en cuenta por lo general las cinco últimas pruebas realizadas para verificar algún cambio. Y si hay por allí alguna prueba mal tomada o un valor que cambie o que se haga ruido, es importante validar esa prueba porque pudo haber tenido problemas. Ahora bien, en cuanto al ambiente de análisis, lo primero que nosotros debemos tomar en cuenta es el orden secuencial en que nosotros vamos a llevar ese análisis. Por ejemplo, vamos a iniciar desde, por lo general, por lo más sencillo, que en caso de que tengamos algún inconveniente en cuanto a la producción de petróleo o gas, lo primero que nosotros debemos verificar son las condiciones de superficie, es decir, todo lo que tiene que ver a nivel de estaciones de flujo, es decir, ver si la presión de separación a nivel de los separadores, valga la redundancia, sea la establecida, si no existe algún problema a nivel, alguna fuga o algún bloqueo a nivel de estaciones de flujo, algún problema a nivel de las líneas de gas leak o conexiones eléctricas que permiten el funcionamiento del BCP o BES, por ejemplo, o a nivel del cabezal. Si en ese ambiente de análisis todo eso nos indica que está bien, procedemos a realizar trabajos adicionales a nivel del pozo para saber la integridad de la configuración mecánica, si existe alguna obstrucción, algún colapso. Esto muchas veces se hace con trabajos de guaya fina por lo general. Si todo a nivel de la configuración del pozo está ok, vamos a la última instancia, al último escenario que debemos contrarrestar o confrontar para realizar el análisis, que es la parte del yacimiento. ¿Por qué generalmente se lleva esta secuencia? Y no intervenir y no entrar de una vez al yacimiento. Es importante destacar que realizar una prueba de producción, PLT, o una prueba VIRDOC, representan grandes costos para validar y ver si el problema viene del yacimiento. Por eso es que se agotan las instancias tal como seguimos a continuación. De manera resumida, repetimos nuevamente la secuencia de análisis,
al momento de realizar un diagnóstico exhaustivo en un pozo en particular que presente problemas de producción. En este caso hablamos de en que en primer lugar nuevamente comenzamos a nivel de la superficie. Si todo está allí ok, procedemos a nivel del pozo. Si todo allí está bien, culminamos evaluando las condiciones del yacimiento para ver si existe alguna obstrucción o problema. Muchas gracias.